Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Fate Stay Night, derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Neon Sangetsu de Fanfiction. Yo solo lo traduzco. Capítulo 2. Apilamiento de la plataforma. Naruto quería llorar. Borra eso, quería morir. Cualquiera de los dos fue primero, en realidad. Aunque dada su pésima suerte hasta ahora, así como la total y absoluta falta de cordura de todas las partes involucradas, probablemente iba a ser lo último. Honestamente, era un milagro que no lo hubieran encontrado y arrastrado ante el viejo. De un solo golpe había pasado de paria a traidor a los ojos de la aldea. Todo lo que podría haber salido mal lo había hecho. Él había robado el pergamino desellado, arruinó dicho pergamino cuando se enfrentó a un misterioso hombre vestido de oro, luego dijo que el hombre le había robado el pergamino debajo de él. También había hecho que mataran a Mizuki accidentalmente, lo cual alguien casi con certeza lo iba a culpar. No importaba que el hombre tuviera la intención de venderlo al final, lo que lo convirtió en la menor preocupación en la mente del rubio. En lo que a él respectaba, este último había recibido su merecido. ¿Y qué tenía que mostrar por todo esto más allá de una migraña desgarradora? Una baraja de cartas que no tenía ni idea de cómo utilizar. Una hermosa mujer que lo llamó maestro. Y un coro de voces en su cabeza. ¿Cómo fue eso un comercio justo? Hablando de voces. Caray, maestro. Un áspero grito masculino hizo eco en el fondo de su mente mientras caminaba penosamente por el camino trillado que conducía a su apartamento. En realidad tienes peor suerte que yo. Eso es decir algo. No pensé que te hubieras encontrado con el rey de los héroes, ¿verdad? De buenas a primeras. Es un dolor de cabeza pelear. Gaa. Una risa de niña acogió sus palabras. No se puede evitar. Los oponentes fuertes sacan lo mejor de nosotros. En efecto. El culto suspiro de una mujer hizo eco del sentimiento de la primera. Gilgamesh no es alguien con quien jugar a menos que las probabilidades estén abrumadoramente a tu favor. Tienes suerte de estar vivo, muchacho. Te sugiero que te prepares antes de encontrarte con él de nuevo. Aparte de la señorita Demon Archer, dudo que Doc pueda para ayudarte cuando llegue el momento. Naruto parpadeó. Gilgamesh, rey de héroes. Goldie era tan importante. Ignorante de la repentina comprensión de su maestro, el mencionado Lancer se ofendió por ese comentario. Ja. No estaba pidiendo tu opinión, envenenador. El chico no necesita una bruja como tú. Qué grosero, Lancer. Uno debe ser cortés con una dama. Estoy de acuerdo. La falta de respeto no es hermosa en absoluto. Oh, eso es rico viniendo de un par de oi. Naruto sin piedad desconectó la inminente discusión antes de que alguien más pudiera saltar y abrir su cabeza por las costuras. Algo en él sabía que era mejor no detenerlos. Aún así, había ganado una pizca de verdad. Gilgamesh. Por fin tenía un nombre para el hombre que se había convertido en la pesadilla de su existencia. Ahora sabía a quién maldecir. Hazte más fuerte, dijo. No lo aburras, dijo. ¿Qué clase de mierda fue esa? Él podría haberle ahorrado la molestia de Mizuki, pero él había hecho lo suyo. Cualquiera que sea la habilidad que Gilgamesh tuviera, sería difícil de enfrentar, y mucho menos contrarrestar. ¿Qué tipo de técnica convocó a esas espadas? ¿Y por qué tuvo la sensación de que eran solo la punta del iceberg? Siguió un latido de silencio cuando el agotado rubio subió el último tramo de la oxidada escalera y llegó a la puerta destartalada que significaba su humilde morada. Ah, puerta. Realmente necesitaba reservar algo de tiempo para reparar la pobrecita. Había visto días mejores. Sacando una llave de su bolsillo destrozado, Naruto rápidamente la insertó en la cerradura y la abrió. Casi había esperado encontrar un destacamento de Anbu armado esperándolo dentro. Incluso ahora se tensó, esperando que las sombras emerjan de la oscuridad y le pongan las manos encima. Arrastrarlo ante el Hokage. Nada salió de sus miedos. Bien. Parecía que todavía tenía algo de suerte después de todo. Eso, en realidad lo confundió un poco. El viejo podría intentar fingir lo contrario en su vejez, pero no se queda atrás. Sabía cómo mandar a sus hombres y sabía que él no tenía ningún otro lugar a donde ir.
Honestamente, estaba asombrado de que aún no lo hubieran detenido. Puede que sea bueno, pero no tan bueno. Entonces, ¿qué diablos se estaba perdiendo? Las sombras no tenían respuestas para él. Estoy en casa, murmuró a medias. Nadie respondió, por supuesto. Maldita sea, ¿aquí es donde vives? La voz de un niño ensombreció el silencio en su cabeza. ¡Qué desorden! Arriesgando un paso por encima del umbral, Naruto contuvo un pequeño estremecimiento. Sin mucho entusiasmo, sacó el deck de su bolsillo y lo guardó en un cajón. Hizo poco para aliviar su carga. Ojos furtivos se movían ansiosos, tensos por una emboscada en cualquier momento. Porque la profundidad de sus hechos finalmente lo estaba alcanzando y el pánico había comenzado a instalarse. Una vez, las 4 paredes de su casa habían sido una fuente de consuelo para él. Ahora, se sentía sofocante. Como si las paredes se estuvieran cerrando. Por un momento, Naruto se preguntó si debería cortar y correr. Él podría, ¿no es así? Solo deja todo y deja la aldea detrás de él. Después de todo, ¿qué les debía? Su carrera como shinobi bien podría terminar después de esto. De mala gana, descartó la idea. ¿A dónde iría, de todos modos? ¿A dónde podría ir? No. Para bien o para mal, estaba atrapado. Al parecer, los dos sirvientes habían continuado discutiendo mientras él atravesaba su crisis existencial. Porque un gruñido profundo resonó de acuerdo con la declaración de alguien. Este resultó imposible de ignorar. Grar. Bien dicho, Heracles. No eres tan malo después de todo. Incluso Naruto conocía ese nombre. Los ojos azules se hincharon. Oms. Un repentino mareo se apoderó de él y se lanzó hacia adelante. Se dio cuenta tardíamente. No pensé que había usado tanto chakra. En verdad, no lo había hecho. Era simplemente agotamiento mental. Se había esforzado demasiado, demasiado rápido. ¡Ah, mierda! Lancer maldijo. El chico está deprimido. Naruto se habría derrumbado en ese mismo momento, si no fuera por la vigilancia de Rider. Incluso mientras buscaba a tientas y perdía el equilibrio, una mano amable estaba allí para levantarlo. Dedos fuertes y flexibles lo agarraron por el hombro y lo ataron en su lugar antes de girar, balanceando su cuerpo maltrecho sobre la cama. El adolescente cansado se apoyó en el marco de la cama a tiempo y se arriesgó a mirarla y luchó contra el impulso de farfullar. Ajá. Casi se había olvidado de ella por completo. El sirviente en cuestión lo había seguido hasta ahora con los brazos extendidos hasta este mismo momento, sin hablar ni una sola vez. Sin cuestionarlo nunca. Apenas se hablaron 2 frases entre sí desde que la convocó, pero aquí estaba. Ahora, por primera vez desde que se conocieron, le dio toda su atención. ¿Por qué? Tú eres mi maestro. Una vez más, su respuesta careció de cualquier atisbo de emoción. Tu bienestar es mi responsabilidad. Naruto se movió inquieto en la cama. Sigues usando esa palabra. No creo que sepas lo que significa. Su cabeza ladeó, aunque en confusión o enojo, él no lo sabía. Me convocaste, ¿no es así? Sí, bueno, eso fue el resultado de, entonces eres mi maestro. El repentino acero en sus palabras hizo que Naruto parpadeara, pero solo por un momento. Una risa amarga se le escapó a pesar de sus mejores esfuerzos. Eso es. Me rindo. Esta situación era completamente absurda. En la última hora, su mente había sufrido de tal manera que ahora se sentía vacío por dentro. Ahuecado. Su una vez juvenil ingenuidad le había sido despojada y pisoteada. Sus sueños, aplastados. Primero por Mizuki, luego por Gilgamesh. Con la muerte del primero, había intentado desesperadamente recuperarse, solo para que el arrogante rey de los héroes aplastara sus esperanzas por completo. Juntos habían lanzado su vida por un camino diferente, uno del que parecía no poder escapar. Y ahora tenía que entretener a una hermosa mujer que parecía convencida de que él era su maestro. En pocas palabras, simplemente no tenía ganas de sonreír. Cierto. Un poco de maestro soy. Miró al suelo con el ceño fruncido. Voy a estar muerta o encarcelada mañana. ¿Qué diablos, maestro? Dijo una problemática voz de saber. No me digas que te estás rindiendo así. ¿Qué pasó con todo ese espíritu? Silencio, niña tonta. Alguien gruñó. ¿Qué sabes de la traición?
Deja al chico en paz. Cállate, maldita bruja. ¿Por qué? Ahora era el turno de Ryder de preguntar. Simplemente pon. El chico se palmeó la cara para ocultar su vergüenza, porque soy un idiota y me superaron. Aprendí mi lección demasiado tarde. Ryder, ¿verdad? No soy la herramienta más afilada del cobertizo, ya sabes. Me gusta rendirme, pero no veo una salida a esto, y ya sabes. Una chispa de ira enrojeció brevemente sus ojos. Dientes afilados se hundieron en su mano. Maldita sea, esto apesta. La cama crujió en protesta silenciosa cuando el peso de Ryder se posó a su lado. Un leve crujido de cuero le informó de su movimiento, pero en su desesperación no se dio cuenta, hasta que su mano se posó en su rodilla y le dio un suave apretón. Para un sirviente tan estoico, una acción como esta era completamente inaudita. Naruto no sabía cómo sabía tal cosa, el conocimiento simplemente estaba ahí. Como si hubiera leído su historia de un vistazo y hubiera recordado algún dato al azar. Sin embargo, una pequeña parte de él se sintió honrada por esta repentina e inesperada muestra de afecto. Sin embargo, sigues siendo mi maestro, dijo, retirando su mano. Cumpliré todas las órdenes que me des. Bueno, eso me hace sentir un poco mejor. La mirada con los ojos vendados de Ryder no pudo haber visto su expresión. Sin embargo, ella escuchó la desesperación en su voz, torció su cuerpo a un lado y le ofreció una leve sonrisa de todos modos. Su posición parecía extraña, aunque su rostro permanecía firmemente fijo en su dirección, todavía mantenía la puerta dentro de su visión. Desde el momento en que él le explicó la situación, ella se puso tensa. Como si estuviera tratando de dividir su atención entre él y la única entrada al apartamento al mismo tiempo. Incluso ahora, sentía que ella volaría hacia cualquiera que entrara por esa puerta y lo cortaría en pedazos. Tal fue su vigilia, viéndolo, siguiéndolo, no más que eso. Medusa lo estaba protegiendo, sin una sola orden de su parte, que casi retrocede ante el conocimiento inesperado. ¿Cómo demonios sabía que su verdadero nombre era Medusa? Esto fue demasiado. Cuando buscó respuestas a tientas, su mente casi se quemó. Como si alguien le hubiera metido en la cabeza una enciclopedia de conocimientos desconocidos, también su cerebro se sentía lleno a reventar. Como si su cráneo se partiera en cualquier momento. Hay demasiadas voces en su cabeza. Incluso entonces era consciente de que otras entidades silenciosas lo evaluaban, monitoreando cada una de sus reacciones. Se encontraba en un punto de inflexión, un precipicio en su vida. Podría dar un paso atrás y perder la cabeza en la locura. O podría dar el paso y ver qué había al otro lado. ¿En qué se había tropezado? Curiosamente, una pequeña parte de él encontró graciosa su situación. Casi fue suficiente para hacer reír al chico. Quizás debería reír. Para reírse disimuladamente y reírse a carcajadas. Reír y reír y reír hasta que todo se rompió y su cordura se desvaneció. Hubo una liberación en la locura, un escape. Todo lo que tenía que hacer era dejarlo ir. Una vez que lo hiciera, nunca más tendría que preocuparse. Sin embargo, algo detuvo a Naruto. Una espina de orgullo pinchó su corazón y lo detuvo. Entonces experimentó una epifanía. La repentina comprensión de que si lo dejaba ir, simplemente para permitir que los horribles eventos de esta noche lo quebraran, perdería un bien precioso. Algo valioso. Algo que nunca pudo recuperar. Mil emociones corrían de un lado a otro como innumerables serpientes, cada una retorciéndose en un feo nudo en su pecho. Ira. Tristeza. Asco. Pena. Confusión. Otros ni siquiera podía empezar a cuantificar. Al final, su orgullo se mantuvo. Con cada momento que pasaba, sentía que su psique se endurecía contra su destino, la terquedad asomaba a pesar de lo que había soportado. No dejaría que esta desesperación lo golpeara. Más bien, se negó a dejar que ganara. Él se negó rotundamente. Después de todo esto, la idea de simplemente recostarse y aceptar su destino le dejó un mal sabor de boca. ¿Qué quedaba por hacer sino luchar? Por inútil que parezca, esto era todo lo que tenía. ¿Pasa algo, maestro? El rostro de Naruto se sonrojó ligeramente. No, negó con la cabeza, acabo de tomar una decisión. Bien dicho.
Una neblina dorada se escapó del deque en el cajón con un grito triunfante, manifestándose en un velo de partículas fluidas en el suelo. En cuestión de segundos, el resplandor que fluye asumió una semejanza humanoide distinta. Naruto se puso rígido ante la vista, recordando que Gilgamesh se había ido de esa manera. Ese rey dorado había venido a atormentarlo una vez más. Al final, sus temores resultaron engañosos. Gilgamesh no vestía de negro y ciertamente no era una mujer. De hecho, la arrogancia de la recién llegada se encontraba en una meseta propia y sus rasgos solo podían describirse como elfos. Si Medusa encarnaba el misterio y el encanto sutil, esta mujer se erigió como una reina sin igual. Más bien apropiado, dada la naturaleza de su identidad. Los ojos dorados se clavaron en él, enmarcados por un cabello tan oscuro que parecía ébano. Cayó en una ola a sus espaldas, una cortina de medianoche tan larga como para arrastrarse por el suelo detrás de ella. Un volante de pluma oscura ocultaba su largo y pálido cuello de la vista. Su generoso cuerpo yacía envuelto en un vestido dorado/negro que dejaba al descubierto los hombros, el último de los cuales servía como corsé para desnudar la mayor parte de sus senos para que todos los vieran. No le importaba ni un ápice lo que los demás pensaran de ella. ¿Y por qué debería serlo ella? Al fuerte no le importaban las opiniones de los débiles. Esta fue la sensación que Naruto recibió del recién llegado. Mientras él miraba, ella se pasó una mano con manicura por su cabello estigio y lo miró con expectación, desafiándolo a cuestionar las púas que sobresalían de sus manos, o la cinta que se arrastraba entre ellas. Su nombre se le reveló un momento después. Sirviente, asesino. Habló con una voz como miel envenenada, sus dulces tonos dulces y bajos, y canturreando como el canto de un ruiseñor. Puede dirigirse a mí como Semiramis, si le agrada. He estado esperando oírle defenderse toda la noche, maestro. La mujer se pavoneó, disfrutando silenciosamente de su incomodidad. Si no hubieras mostrado alguna columna vertebral, te habría matado a ti y a Rider en el acto. A su lado, Medusa se erizó. ¿Es eso una amenaza? No, en absoluto. No se podía negar la sutil satisfacción en su tono. Simplemente una promesa. Ahora, entonces. Antes de que Rider pudiera pensar en contradecir tal declaración, la envenenadora volvió su mirada ardiente hacia Naruto. El rubio reunió su coraje para encontrar su mirada, pero no encontró animosidad allí. Todo lo contrario. Incluso se podría llamar a su mirada afectuosa. Sin embargo, ella no se rindió a él de todos modos. Naruto sospechaba que había algunas cosas en las que esta mujer nunca cedería. Si esperaba que él se echara atrás, se sentiría muy decepcionada. Una epifanía se apoderó de él mientras miraba al asesino. Así que eso era lo que había perdido. Había dejado de temer a la muerte. ¿Cuáles son sus intenciones, maestro? A pesar de sus mejores esfuerzos, Naruto sintió que su ojo derecho se movía. Bueno, no morir sería un comienzo. Tampoco soy un fanático de la prisión. Eso está muy bien, pero no ha respondido a mi pregunta. La antigua belleza tarareaba. Quizás debería reformular eso. ¿Cómo pretendes usarme? Naruto no tenía forma de saberlo, pero su propia vida dependía de la respuesta. En retrospectiva, la respuesta le pareció obvia. En ese momento, no lo pensó dos veces. Él le respondió con la mayor sinceridad. Quizás debería haber mentido. Más tonto. Necesito tu ayuda. ¿No es obvio? Semiramis se puso rígida ante su sincera respuesta. Su espalda tensa arqueándose con genuina sorpresa cuando sus ojos dorados se abrieron. De repente, se estrecharon sobre él de nuevo. Como si solo lo estuviera viendo de verdad por primera vez. Una leve risa se derramó de su boca, escondida detrás de una mano de aspecto delicado. Naruto no estaba bajo tal engaño allí. Esa mano podría romper su cuello con un movimiento de su muñeca si así lo deseaba. Incluso Rider podría no ser capaz de detenerla a tiempo. Sin embargo, Naruto no sintió miedo. Hace unas horas habría estado lloriqueando en el suelo, suplicando piedad. Ahora, nada. Solo una vaga confusión, unida a la impaciencia. No era que no sintiera miedo, pero no podía. Su mente se había vuelto insensible a eso, rechazando lo absurdo de la situación tan violentamente que dejó de reconocer el concepto de ella.
No quería morir, por supuesto. De hecho, había coqueteado con la muerte más esta noche de lo que había hecho en sus 15 años de vida. Morir significaría el final de la vida y le gustaba la vida. Pero en lo que respecta a la muerte misma, se había disparado un interruptor en él. En cierto sentido, Gilgamesh fue tan culpable como él. Había sido testigo de la majestuosidad del rey dorado de primera mano, pero más que eso, se había encontrado con un ser tan por encima de él que cualquier otra amenaza palidecía en comparación con su aura. Ya no le importaba. Quizás ella se dio cuenta. Chico, ¿no me tienes miedo? ¿Por qué iba a tener miedo de ti? Naruto frunció el ceño. Fue precisamente lo correcto para decir. De hecho, Naruto no podría haber conjurado una mejor respuesta si lo hubiera intentado. El envenenador se balanceó visiblemente sobre sus pies como si la hubiera golpeado. En cierto sentido, lo había hecho. Una mano con púas salió disparada, estabilizándose contra la pared más cercana. Esta vez, su risa sonó casi genuina en comparación. Su breve ataque de debilidad duró solo un momento. Luego los ojos vidriosos se volvieron hacia él. En ese instante, ese fragmento silencioso de la eternidad, Naruto experimentó, no miedo, pero un destello de incomodidad de todos modos. No tenía forma de saber que acababa de capturar el corazón de una criatura bastante peligrosa. Un monstruo realmente terrible y venenoso. Este monstruo vio más que la mayoría. Ahora podía verlo en este huérfano. La más mínima insinuación de una base, tal vez débil, pero una base de todos modos. Su encuentro con el rey de los héroes lo había roto fundamentalmente. Sin embargo, a pesar de eso, todavía estaba completo. Ella podía verlo. La impía cantidad de energía que le prestó esa bestia. Su mirada inquebrantable. Esa determinación ilimitada que amenaza con arrastrar a los mismos dioses. La sombra de lo que se convertiría, un ser incomparable. Con el tiempo, uno podría construir sobre estos escasos cimientos. Con las herramientas adecuadas y la paciencia suficiente, podría llegar a ser más de lo que era ahora. Mucho más. Sí, podría trabajar con esto. No había hecho que su corazón palpitara en absoluto allí. No, en absoluto. Estaba siendo completamente honesta consigo misma. Este chico, su maestro, haría grandes cosas. Ahora, eres como él. Semiramis reflexionó, frotándose la barbilla. No sé por qué estoy sorprendido. Necesito tener cuidado con esa lengua plateada tuya. Y ella lo taladró. ¿Qué vas a hacer con tu situación, chico? ¿Tienes la intención de pelear? Para su incredulidad, respondió un bostezo asombroso. Sin decir palabra, Rider se levantó de la cama y le permitió retirar la manta hecha jirones. Ahora mismo, suspiró, reprimiendo una repentina oleada de sarcasmo. Estoy cansado, así que dormir suena bien. Nos ocuparemos de esta mierda y hablaremos con el anciano por la mañana. Una pausa, cuando se dio cuenta de algo. Espera. ¿Alguno de ustedes necesita? No necesito dormir. Rider lo tranquilizó. Asumiré forma espiritual mientras descansas. Tampoco quiero. Semiramis objetó. Mientras tanto, me familiarizaré con su taller. El aspirante a genin frunció el ceño. Bien, no tengo idea de lo que es un taller, pero nos ocuparemos de eso más tarde, supongo. Arqueó una ceja elegante, aunque no la vio. ¿Nosotros, dices? Ya estás actuando como un gobernante. Estás asumiendo que no me volveré contra ti. Una chispa de desafío gruñó en su pecho. Si fueras a matarme, ya lo habrías hecho. Aún así, quizás se requiera un poco de precaución. Apoyándose, lanzó una mirada a Medusa. Rider, si intenta matarme, acaba con ella. De nuevo ese leve atisbo de sonrisa. Como usted ordene. Una vez más, la reacción de Semiramis lo desconcertó. Vaya, ronroneó, qué maestro tan destrozado tengo. Muy bien. Espera un minuto. Naruto palideció cuando su sombra cayó sobre él. ¿Qué estás? ¡Hey! Para ser justos, Uzumaki esperaba algo en el momento en que vio al asesino sonreír. Por desgracia, incluso entonces no se pudo hacer nada. Su cuerpo humano carecía infinitamente en comparación con el de un sirviente. Sí, fue lento. Demasiado lento.
Cuando se dio cuenta de lo que Semiramis pretendía, ya era demasiado tarde para hacer algo. Manos fuertes tomaron su cabeza a pesar de su protesta ahogada y tiraron hacia abajo con fuerza. Un latido más tarde encontró su cabeza sobre un cojín de indescriptible suavidad, como si se hubiera acostado sobre una nube plumosa. Las puntas de sus dedos recorrieron su cabello con firmeza pero con suavidad, acariciando su cuero cabelludo mientras el otro sostenía su cabeza en un tornillo de banco de hierro. Cuando intentó moverse, esa mano presionó hacia abajo, bloqueándolo en su lugar. Sintió un leve toque de diversión por parte de Ryder. Los desconcertados ojos azules giraron hacia arriba, tambaleándose en confusión. En lugar de una respuesta, solo encontró la sonrisa engreída de Semiramis. Como recompensa por tu valentía, te permitiré descansar en mi regazo esta noche. Incluso cuando trató de levantar la voz en protesta, su agarre se intensificó y esa misma sonrisa se hizo más profunda. Te sugiero que te quedes quieto. No quisiera pincharte por accidente. Sí, se inclinó hacia adelante. Su cabello caía alrededor de él en una cortina oscura, haciéndole cosquillas en la nariz. Prometo no envenenarte. Todo lo que tienes que hacer es cerrar los ojos y dormir. No tengo nada que decir en esto, ¿verdad? Esa sonrisa se volvió simplemente astuta. No es así, maestro. Urk. Oh. Que eso es trampa. ¿Es esta la legendaria almohada de regazo? Un coro de risas y algunos chillidos consternados desde la cubierta lo recibió. Todos ustedes, silencio. Indudablemente irritado por la charla, les gritó en silencio. Esto no quería decir que se sintiera incómodo, por supuesto. Lejos de eso, se sintió casi complacido por este extraño giro de los acontecimientos. Verás, Uzumaki Naruto nunca antes había experimentado la inimitable felicidad que era una almohada para el regazo, ni una sola vez en su joven vida. Nunca había tenido a alguien que le acariciara la cabeza y le tarareara suavemente. Desde el momento de su nacimiento y el fallecimiento de sus padres se le había negado todo. Aunque de hecho se estaba acercando a la adolescencia, todavía era un niño de corazón. Un evento como este era realmente un placer raro, algo para saborear, no desdeñar. Cuando se enfrentó a tal felicidad feliz, Naruto no pudo evitar bostezar. Mira, solo porque pusiste mi cabeza en tu regazo, no, significa. Para su disgusto, el sueño se apoderó de él rápidamente. Desafortunadamente, pensamientos oscuros lo perseguían hasta el final. A pesar de todas sus palabras audaces, no podía ver una salida de esta. Nunca se convertiría en Hokage ahora, no con este tipo de marca en él. Francamente, ya no estaba seguro de querer hacerlo. Si el resto de la aldea estaba cerca de ser egoísta como Mizuki, hasta donde él sabía, realmente quería demostrar su valía a ese grupo. Para ayudarlos, para guiarlo. Esto fue asumiendo que de alguna manera mantuvo su libertad en primer lugar, y mucho menos su cabeza. Lo mejor que podía esperar ahora era el encarcelamiento. Quizás exiliarse después de que sellaron su chakra al menos. ¿Qué más podían hacerle ahora? Mátalo. Eso sería misericordioso. Quizás eso era morboso de su parte. Era que, en el lapso de unas pocas horas, le habían quitado la ingenuidad y pisoteado con una bota con púas. Sin embargo, en sus momentos finales antes de deslizarse en el oscuro abrazo del envenenador que lo sostenía, una chispa parpadeó. Sí, una pequeña parte de él quería creer que todo terminaría bien. Que encontraría una luz esperando al final del túnel. Toda esta lucha no puede ser en vano, ¿verdad? Seguramente el anciano lo entendería. En realidad, nada de esto fue culpa suya. No se pudo evitar. Entretanto. Sí, no se pudo evitar. A través de su bola de cristal, Salto Hiruzen observó solemnemente el progreso del hijo de Minato. Había observado en un hosco silencio mientras el chico se tambaleaba y volvía arrastrando los pies a su apartamento bajo la siempre atenta mirada de su nuevo compañero. Reprimió un escalofrío al verlo. No fue la extraña mujer que acompañaba al chico lo que perturbó tanto a Sarutobi. No, había una mirada decididamente vidriosa acechando en esos ojos una vez animados, como si alguien, o algo, hubiera metido la mano dentro y sacado todo lo que ejemplificaba al chico y lo había vaciado desde dentro. Parecía vacío.
El profesor consideró eso más que suficiente y vio pocas razones para seguir observando. Tenía pocas dudas de que Mizuki era al menos en parte culpable de algo de esto. Había captado el final de su encuentro, y había demostrado ser revelador. Fuera cual fuera el plan que el hombre tenía en su corazón, había muerto con él en una tormenta de espadas. Quizás Shinoichi podría extraer más del cerebro de los traidores. Lo poco que quedaba de ella. En eso al menos, podrían encontrar algo de justicia. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de Naruto. La última vez que un Yamanka había intentado ahondar en el cerebro de ese chico. Bueno, el pobre idiota seguía farfullando obscenidades en una habitación acolchada en alguna parte. Independientemente de las maquinaciones de Mizuki, no cambió el hecho de que el Jinchuriki había violado la ley al robar, y luego perder, un valioso artefacto de Konoha. Hubiera sido una cosa si lo devolviera. Solo eso le habría proporcionado suficiente margen de maniobra para intentar escapar de un castigo severo. Ahora no es así. El anciano Kage sintió que su corazón se rompía de nuevo mientras reflexionaba sobre el infierno que estaba a punto de desatar en su joven pupilo. Hacerlo sería atroz. Horrible. Terrible. No se merecía esto. Cualquiera de eso. De hecho, el chico podría muy bien constituir las acciones de esta noche como una traición. Y tendría razón al hacerlo. Si se maneja mal de alguna manera, forma, rompería absolutamente la confianza de Naruto en él, al menos. En el peor de los casos, podría provocar una explosión de ira que podría hacer surgir al Kyuubi en su totalidad. Pero tenía que hacerse de todos modos. No hacer nada incitaría al pueblo a los disturbios. La gente no toleraría esto. Como lo vieron, Naruto casi había robado el pergamino, asesinó a un leal, mierda. Shinobi le entregó dicho pergamino a un shinobi enemigo. No importaba lo que dijera o las pruebas que presentara, todos sacarían sus propias conclusiones. La verdad no les importaba. No le importaba al consejo y ciertamente no le preocupaba a alguien como Danzo. Este último había estado buscando la oportunidad de convertir al niño en un arma durante años y vio esto como su oportunidad. Si no actuaba, ese sería el destino del chico. No había ningún giro para darle vueltas a esto. Una cosa habría sido si el chico tomara prestado el pergamino, permitiendo así que uno de los agentes de Sarutobi lo recuperara. Pero esto... ¿quién podría predecirlo? Si había un rayo de luz que se podía obtener de la oscura nube de caos de esta noche, era este. Hiruzen había aprendido algo. Las tácticas probadas y verdaderas no ganaron el día. La suerte tuvo. Suerte ciega y sangrienta. Decenas de shinobis fueron enviados a detener a un niño que, por derecho, no era un ninja entrenado. Tal vez sea capaz de correr en círculos de vez en cuando alrededor de Anbu, pero sin embargo no está entrenado. Nadie lo logró. Si no hubiera regresado por su propia voluntad, Sarutobi podría haber sospechado que se había vuelto un pícaro. En ese sentido, tal vez sea necesario un cambio. Tal vez la próxima lista del equipo debería modificarse después de todo. No, ya se estaba adelantando. Había asuntos más urgentes. Asuntos que debe atender, dejando a un lado la traición de Mizuki. Por mucho que lo detestara, el chico tendría que ser castigado, de una forma u otra. Pero por ahora, estaba dispuesto a dejarlo descansar. El muchacho se lo merecía al menos. En cualquier caso, el Anbu lo recogería al día siguiente sin demasiado alboroto. Dejando a un lado al recién llegado, seguía confiando en ellos. No era como si Naruto-kun tuviera más aliados a los que recurrir. No, eso fue absurdo. Qué equivocado estaba. Dentro del destartalado apartamento de Naruto, la cubierta se agitó. Dada la vida por el potente chakra del rubio, había estado al acecho, observándolos, viendo todo. Hasta ahora, se podría decir que la cubierta poseía una especie de inteligencia, una lealtad estricta, se podría llamar incluso lealtad, a quien quiera que se lo ordenara. Una vez atado a ellos, no toleraría a ningún otro maestro hasta su muerte. El contenedor en el que dormían las tarjetas incluso contenía una especie de campo limitado portátil, capaz de detectar amenazas en un radio de 1 milla. Decididamente poco impresionante dados los logros de los magos en otros mundos y más allá, pero su creador nunca había tenido la intención de que su caparazón hiciera la lucha.
No, esa tarea fue confiada a las cartas y a los espíritus heroicos dentro. Su tarea era proteger al maestro de cualquier amenaza indebida, amenazas que se acercaban rápidamente mientras su señor dormía. Inaceptable. Ryder y Assassin tenían la tarea de defender el interior. Sin embargo, el exterior quedó lamentablemente desprotegido. Vulnerable. Esto no podía soportar. El maestro debe estar protegido. Con un pensamiento, despertó a valientes guerreros. Guerreros a proteger. Ataque. Defender. Debe preservarse su seguridad. Incluso si despertó a los demonios. O la antigua divinidad. Todo por su bien. Para él. Por su señor. Para el maestro. Justo afuera del apartamento de Naruto, sus órdenes eran sencillas. Somete al niño y a su compañero mientras dormían y llévalos al Lord Danzo. Preferiblemente ileso, pero si se requería fuerza, que así fuera. Nadie iba a notarlos. Cualquiera que encontraran debía ser eliminado o capturado también. Era fundamental que su celda se moviera antes que el consejo, o peor, el propio Sarutobi, intentara llevar al chico para interrogarlo. Esta fue una oportunidad incomparable y no debe desperdiciarse. En eso, los hombres y las mujeres estaban completamente de acuerdo. Al Jinchuriki de Konoha se le había dado rienda suelta durante demasiado tiempo. Esta noche había ido demasiado lejos. Alguien necesitaba apretar su correa. Eran 4. Su estrategia, triple. Acércate en silencio, usando las sombras para evitar ser detectado. Rompe la puerta con etiquetas explosivas. Desoriente a los que están dentro usando bombas de humo. Fu tomaría el control del compañero del chico. Si el niño se resistía, Torune lo incapacitaría. Tera y Kanoto estuvieron simplemente presentes como una formalidad para completar el escuadrón. Cada uno de ellos eran guerreros de élite, entrenados para obedecer órdenes sin cuestionar. Su objetivo ni siquiera era un ninja. De hecho, ya casi había fallado en la academia 3 veces. Se esperaba que la resistencia fuera mínima en el mejor de los casos, menor en el peor. Mínimo. El primer hombre en llegar a la puerta de Naruto desapareció en una lluvia de lo que solo podría describirse vagamente como una lluvia de proyectiles de plomo increíblemente rápidos. Terai no pereció tanto como se desintegró. La carne y la armadura por igual se redujeron a una fina niebla roja en el rugido de los disparos que siguieron. Aún así, su muerte no fue en vano. En el milisegundo que tardó su cuerpo en ruinas en caer, Torune y el resto se arrojó a un lugar seguro, este último tomando posiciones en los tejados cercanos. Apenas habían recuperado la orientación cuando su agresor invisible abrió fuego de nuevo, obligándolos a salir a las calles de abajo. Kanoto era demasiado lento. El ataque lo atrapó en medio de un salto. O quizás su oponente era así de ágil. Incluso cuando se arrojó al suelo, el cielo se abrió y la muerte descendió sobre él. En un último acto desesperado, el espadachín Roth intentó desviar las ágiles balas con su espada. La risa saludó sus esfuerzos y murió por el intento. Su espada recubierta de chakra cayendo a través de dedos ensangrentados, mientras la tormenta de plomo devastaba su cuerpo. Torune maldijo interiormente al verlo. Incluso entonces no pudo encontrar a su oponente hasta que se rebelaran. Gaa. Una voz rica y exigente descendió hacia ellos desde arriba, llevando a cabo su asalto por la noche, ¿eh? ¡Qué audaz de su parte! Permítanme devolverles su amabilidad. Recortada contra la luna llena, su cuerpo vestido con un uniforme militar oscuro con una gorra con corona dorada y botas hasta los muslos, encarnaba el aspecto mismo de la guerra. Confianza. Arrogancia. Ira. Ella era todas estas cosas y más. Rojo. Negro. Oro. Los colores ni siquiera podían empezar a hacerle justicia. Los ojos carmesí, como tantos campos de batalla interminables ensangrentados, los miraban con lascivia, solo rivalizaban con la capa escarlata que cubría sus hombros y su cabello ébano suelto. Estaba de pie alta y orgullosa, con la katana clavada en el techo y las manos sobre la empuñadura con incrustaciones. En contraste con su comportamiento rígido, su sonrisa era de pura alegría infantil. Alegrarse. Su grito acentuado sonó, fuerte y rebosante de burla. Te enfrentas al rey diablo del sexto cielo. Oda Nobunaga. Fue una declaración de tal orgullo que no pudo ser refutada. Sin embargo, parecía completamente fuera de lugar.
Más aún su armamento. Torune se resistió. Llamarlos simplemente armas no les habría hecho justicia. Flintlocks, pistolas, todas las armas imaginables y más. Cada uno colgaba en el aire detrás de su hosco amo, levitando como si estuviera sostenido por una serie de cuerdas invisibles. Mientras miraban, la niña desterró a los que acababan de descargarse, reemplazándolos instantáneamente con un destello de luz azul. Innumerables armas. Innumerables armamentos. Un muro de potencia de fuego casi ilimitada capaz de atravesar a hombres, mujeres y ejércitos por igual. Arcabuces por docenas, cientos, miles. Contarlos era contar gotas de agua en el océano. Imposible. De alguna manera, él conocía el nombre de la técnica de todos modos, no, era como si la chica le permitiera saberlo. 3000 mundos. Nivelado hacia abajo. A ellos. Transferencia de la mente. Ja. Como si una habilidad tan insignificante me afectara. Fu levantó las manos y murmuró algo incomprensible. Una carcajada de mente de la chica respondió de inmediato, lo que hizo que Torune se diera cuenta de lo que acababa de perder. Su compañero acababa de intentar tomar el control de ella. Había fallado. Ahora, el Aburame se sintió inclinado a estar de acuerdo con el Yamanaka. No estaban preparados para esto, fuera lo que fuera. 2 miembros de su equipo ya se habían ido. Fu no pudo controlarla. No pudo acercarse lo suficiente para tocarla. Retirada. Tenían que retirarse, tenían que alejarse de esta chica, este monstruo, este demonio antes. Quizás esperando ese mismo momento, el Blaquete habló. Sí, no se puede evitar. La indomable Archer tarareaba para sí misma, cruzando ambos brazos ante su pecho. Por lo general, me inclinaría a ser misericordioso. Dejar que ustedes se arrastren hasta su amo y le cuenten de esta noche. Sin embargo, una enorme mueca distorsionó sus pálidos rasgos, transformando ese rostro una vez benigno en una expresión de puro asesinato. Ustedes peones trataron de quitarme a mi maestro. Antes de que pudiera conocerlo. ¿Se atreven a infligirme tanta indignidad después de que finalmente me desperté? Los grandes ojos escarlata resplandecieron como si estuvieran iluminados desde adentro. Brillando con una luz profana, se estrecharon. Ese es un pecado imperdonable. Como uno solo, los rifles giraron, sus martillos se volvieron atrás con un clic resonante. Una frase extraña y fugaz atravesó a Torune en sus momentos finales. No puedes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en la boca. Sí, este dicho ciertamente se aplica al ciervo anterior. Su cabeza se desvaneció en un rocío rojo momentos después. Fu sobrevivió al bombardeo solo por puro instinto. Aunque realmente no reconoció las armas que colgaban sobre sus cabezas, apreciaba su poder y comprendía el peligro. Por lo tanto, no fue sorprendido como el resto. Unas sustituciones rápidas le evitaron el destino de su camarada, reemplazando su cuerpo con un bote de basura en descomposición de un callejón cercano. Incluso cuando sonó el estruendo de 1000 balas que golpeaban el metal, él ya se estaba moviendo con toda la velocidad que poseía, arrojándose por un callejón para evitar su prodigiosa velocidad de disparo. Esa chica tonta no podía dar con lo que no podía ver. Afortunadamente, permaneció concentrada en su actual aluvión. ¿Cómo no había despertado a todo el pueblo con ese alboroto? ¿Por qué estás corriendo? Una carcajada de mente sonó en lo alto. Seguramente no tienes la intención de huir. Escapar. Tonto. En la mente de Fu, la retirada no era una opción. Nunca lo había sido. Que el chico comandara aliados tan poderosos era ahora una preocupación secundaria. De hecho, se podría decir que impulsó la necesidad de su hogar misional para él. Su objetivo permaneció intacto a pesar de los obstáculos que había encontrado hasta ahora. De una forma u otra, resolvió traerlo. No necesitaba luchar contra esa loca para arrebatarle al Jinchuriki. Ella no era su objetivo aquí. Sí, ese era el camino. Todavía poseía algunos trucos para superarla. Solo necesitaba tiempo. Recuperaría al niño o moriría en el intento, de lo contrario Danzo Sanma lo haría. ¿Por qué no podía sentir sus piernas? Consternado, se arriesgó a mirar hacia abajo, solo para encontrar una lanza carmesí que sobresalía de su pecho. Colgó allí durante un largo momento, sobresaliendo de su corazón con silenciosa intención. ¿Qué?
Su mente se negaba a comprender lo que veía, la visión misma del arma era tan anormal que se negaba a registrarla en su psique. Dedos temblorosos alcanzaron el eje carmesí, solo para que lo retiraran violentamente. Cuando se le negó el soporte del pilar, Fu sintió que su cuerpo caía al suelo en un montón de extremidades convulsionadas. Su cuerpo ya se estaba desvaneciendo incluso cuando la lanza salió de la herida, su mente sostenida por pura voluntad. Como tal, el Yamanaka tuvo tiempo suficiente para ver a su asesino. Una bota azul claro entró en su campo de visión. Con ojos apagados, miró hacia arriba. Lo siento, una voz áspera se filtró en su oído, no soy un fanático de las puñaladas por la espalda, pero no me dejaste muchas opciones. Por el contrario, este parecía relativamente simple. Vestido completamente de azul con pelo azul salvaje a juego, parecía un perro salvaje. Los ojos rojos, no muy diferentes a los de la chica, lo miraron, aunque eran suaves por la lástima. Esa lanza carmesí en su mano era otro asunto. Descansando contra un hombro blindado, irradiaba sed de sangre a un nivel primario, hambriento de batalla incluso cuando goteaba sangre. Un giro de muñeca hizo que su maldita punta se apoyara. Se dio cuenta de su mente debilitada. No había piedad en esos ojos ahora. Así que así terminaría. Seguramente los sellos de su cuerpo transmitirían alguna información útil a Danzo-sama. Simplemente tenían que hacerlo. Ellos deben. Quédate quieto ahora, advirtió su asesino mientras preparaba su arma, lo haré bien y rápido. No querría despertar al niño, ¿verdad? Mañana tiene un gran día. Todo estaba nadando ahora. Tomó todo lo que tenía para pronunciar las palabras. Aún así, el moribundo Anbu persistió hasta el último suspiro. Si pudiera aprender algo útil. Monstruo, solo, ¿qué estás, tú? Lancer se burló con silenciosa irritación. ¿No es eso obvio, ahora? Una franja escarlata se arqueó. Solo soy un perro leal. Su última visión fue la de Gaebolgi golpeándole la cara. Negrura. Temprano la mañana siguiente. Luz de sol. Mi cabeza. Quizás eso fue lo que lo despertó. Quizás sus sueños tuvieron algo que ver con eso. Independientemente, la tenue luz en el rostro de Naruto ya no se negaría. Aunque cerró los ojos con fuerza y luchó en vano por aferrarse al dulce abrazo del sueño, su cuerpo simplemente no lo permitiría. Había dormido y ahora era el momento de levantarse. Tardíamente, Naruto se dio cuenta de que de alguna manera había logrado dormir toda la noche a pesar de sus pesadillas. Semiramis debió de haberlo depositado en su cama después de que se durmió, porque se encontró metido seguro y cómodo debajo de las mantas. Espectros extraños lo habían perseguido mientras dormía. Había soñado con lanzas y espadas, rifles y cadenas por igual. Fuego y sangre. De veneno y llantos de mujer. Y allí, al final de todo, una colina de espadas. Tantas imágenes desordenadas que ni siquiera podía empezar a darle sentido a todas, pero la última, al menos, se mantuvo conmovedoramente clara. ¿Tuvieron algo que ver con sus nuevos aliados? Cuando estiró sus sentidos hacia afuera, sintió, bueno, no tanto algo como la falta de nada. Los ojos azules nublados entrecerraron los ojos hacia la habitación que tenía ante él, notando su estado inmaculado. Impar. No recordaba haber intentado limpiar recientemente. Ciertamente no había tenido tiempo para eso antes de desmayarse anoche. No limpió, se dio cuenta. No completamente. Mientras miraba, se dio cuenta de que alguien había tallado un buen número de runas extrañamente luminiscentes, y como conocía esa palabra. En varias paredes, sus caras superpuestas con una extraña escritura que no entendía. Más importante. Cuando había adquirido esa capacidad de sentir cosas. Lo había hecho instintivamente, pero la comprensión lo sobresaltó de todos modos. Jinete. Gruñó en la habitación vacía. Silencio. Semiramis. No hubo respuesta. Más bien, no desde la habitación. Oni-chan, no hagas tanto ruido. Un momento después, un par de brazos delgados y bronceados se deslizaron por debajo de las mantas y se sujetaron alrededor de su cintura y uno de sus brazos, en un agarre ineludible. De un tirón firme lo arrastraron de vuelta al colchón con firme insistencia y lo inmovilizaron allí. Algo, o alguien, se movió debajo de las sábanas y se arrastró hasta su pecho.
La sangre de Naruto se convirtió en hielo en sus venas. No por miedo sino por incredulidad. Alguien estaba en su cama. Alguien estaba en su cama. Alguien estaba en su cama. Con un enorme esfuerzo de voluntad reprimió su propio pánico creciente. No iba a gritar. No, ni un poquito. Para nada. Hace unas horas, habría comenzado a gritar y agitarse en su cama como un loco y, al hacerlo, creó una gran situación. De hecho, lo único que le impedía armar un escándalo ahora era la pura curiosidad mórbida y su propia incredulidad. Con espasmos, se volvió hacia el sonido y vio un mechón de cabello blanco como la nieve que se asomaba por debajo de las mantas. El peso que descansaba sobre su pecho no era insoportable, pero sí molesto. Quería mirar. ¿Debería mirar? ¿Se atrevió a mirar? ¿Qué clase de criatura le esperaba bajo las mantas? ¿Fue humano? ¿Lo matarían? No, dejando de lado el asunto de la humanidad, estaba seguro de que no debería estar en esta maldita situación en primer lugar. TCH, nada arriesgado, nada ganado. Los dedos temblorosos de su mano libre se movieron. Con un suspiro expandido, se agachó y rompió las mantas. Un siseo molesto lo recibió, similar al sonido de un pequeño gatito. Extraño, no sonaba como una bestia en absoluto. Ella, porque esto era ciertamente una ella. Sí tenía el pelo blanco. Una joven que apenas parecía estar en su adolescencia. Vestida con un rojo revelador y un negro bullicioso, su atuendo dejaba mucho que desear. De hecho, uno apenas podría llamarlo un atuendo en absoluto por toda la piel bronceada que reveló. Era demasiado joven. Muy joven. Demasiado joven para llevar algo así. Sin embargo, una parte distante de su mente reflexionaba sobre otros asuntos. Era una marca en su estómago. ¿Para qué sirvió? Se estaba despertando. Dios, estás haciendo un escándalo. El ámbar borroso se abrió. Le miró parpadeando. Entornó los ojos. Sonrió. Estás despierto, Oni-chan. Buenos días. Es hora de recargar energías. Tarareando suavemente, se inclinó hacia adelante. Ella acaba de hacerlo. La mente de Naruto saltó por la ventana. En retrospectiva, solo hubo una respuesta. Saltó de la cama como si se hubiera quemado. Cuando convoqué a un loli, Naruto chilló. Chloebone Insbern, también conocida cariñosamente como Kuro, se ofendió por eso. No soy una loli. Entonces, ¿por qué te ves como uno? Desafortunadamente, no tuvo en cuenta la tenacidad de la joven. O su agarre. En su prisa por escapar, los envió a ambos al suelo en una maraña de gritos y extremidades cruzadas. Su única gracia salvadora fue que logró soltar el brazo que le quedaba y atraparla debajo de él. Incluso entonces, la sonrisa petulante de la extraña chica no disminuyó. ¿Por qué te estás volviendo loco? Fue solo un no. Naruto gritó frenéticamente sobre una mano sobre su respuesta. No estamos hablando de esto. No. ¿Quién diablos eres tú? Su sonrisa fue reveladora. Llámame Kuro. Encantado de conocerte, maestro. Así comenzó el primer día de su inesperada nueva vida. N/A. Sí, acabo de hacer eso. Y ahora Naruto, a través de las acciones de sus bienintencionados sirvientes, tiene sangre en sus manos. Oh querido, también tiene una especie de hermanita adorable. Repito, Salto Virusen es un tonto. Quizás uno de buen carácter, pero tonto de todos modos. Por el contrario, la misma etiqueta se aplica a un Danzo Shimura. Realmente no deberías jugar con fuego cuando tienes dinamite en tu mano. No se preocupe, no habrá golpes. Pero tampoco cantaré alabanzas a Konoha. Sí, la vida de Naruto tuvo un duro control de la realidad y afectó su mente drásticamente. Queda por ver para bien o para mal, pero su mente ha madurado, si no endurecido por este incidente. Casi ha renunciado a su sueño de ser Hokage. La próxima vez, consecuencias. Pero, ¿son positivos o negativos? No olvide revisar. Las reseñas alimentan mi motor creativo. Entonces, en las palabras inmortales de Atlas. Revisión, sería tan amable. Y disfruta de estos avances. Sí, hay muchos. ¿Por qué te quejas de eso?
Eso sí, son rudos. Como en concreto todavía. Son solo posibilidades, después de todo. Esta historia puede ser un poco seria a veces, pero ciertamente puede tener sus momentos de ligereza. Te sorprenderás. Adivina, te reto. Vistas previas. ¿Por qué la posees, hoy? Simple. A diferencia de Ishtar, yo carecía de un anfitrión. Ella era adecuada. Eso es además del punto. Déjala ir. Ereshkigal sonrió. ¿O fue y no? ¿No le agrada este formulario? Tarareando, la divina rubia dio un pequeño giro, haciendo alarde de su nuevo cuerpo de una manera que la Yamanaka nunca lo haría. Estoy bastante sorprendido. Ella demostró ser mucho más compatible de lo que esperaba. Nuestra unión fue casi perfecta. Pensar que casi fui por esa avancée rosa. Además de eso, hicimos un contrato. Ella felizmente aceptó los términos, te lo aseguro. ¿Sabes qué es esto, Pretor? No. Es una trampa. ¡Wow! Así es, no se puede evitar. Las trampas son mejores cuando se abren. ¿Alguien va a detener a Nobunaga? Medusa inclinó la cabeza con gracia. Maestro, tus manos. Soy hombre muerto, no. Eso depende enteramente de tu respuesta. Al final, la venganza es un plato que se sirve frío. Ara, esa es una mirada aterradora y prometedora la que tienes allí. ¿Necesitas algo? Entréname. Una leve sonrisa floreció. Más fuerte, maestro. No puedo oírte. Los ojos azules ardían del color de los rubíes ensangrentados. Necesito que me entrenes. Su voz se quebró en la última palabra, rompiendo en su dolor. Necesito volverme más fuerte. No soy bueno para nadie así. No puedo proteger a nadie, y mucho menos a mí mismo. Ustedes me llaman maestro, pero no puedo hacer nada por mí mismo. Lo odio. Mientras miraba, su rostro en blanco se volvió positivamente eufórico. Ah. Ahí está. Esa es la cara que quería ver. ¿Quieres vengarlos? Oh, al diablo con esto. Berserker. Instalar. Los ojos oscuros se hincharon. ¿Qué en él? Vuelas. La hoja se retorció en la herida. ¿Qué se siente morir en vano, tonto? Una tos seca y húmeda respondió a sus palabras. Esperaba debilidad en sus momentos finales. Desesperación. Agotamiento. Arrastrándose al menos. Siempre se humillaron al final. Ya sea por misericordia, sus vidas o sus familias. Él nunca se lo dio. ¿Por qué debería hacerlo? Había abandonado el camino de la compasión hace mucho tiempo. No podría haber lugar para la misericordia en esta línea de trabajo. Los débiles murieron y los fuertes prosperaron. Cualquiera que pensara lo contrario era ingenuo. ¿Qué había estado pensando tratando de ser un héroe deteniéndolo? ¿Impedir su búsqueda de la inmortalidad? No, era el colmo de la locura. Uno por el que pagarían con su vida. La risa, cuando llegó, lo desequilibró por completo. Una mano ensangrentada lo agarró del brazo y lo atrajo hacia sí. No en vano. ¿Qué? Los ojos llameantes lo miraron. Sacrificio. El fuego parpadeó en sus periféricos. Demasiado tarde, se dio cuenta de lo que pretendían. Estás sucio. 1000 explosiones encendieron el mundo de blanco. R&R. Igual de NZ.